pero bueno, así quiso el Señor y así. Bien, mis hermanos, son 8:06. Ojalá se conecten más hermanos y yo pueda verlo y aceptarlo. Sí. Bien, mis hermanos, nos quedamos en lo que estábamos hablando sobre este filósofo Peter Singer, o Singer, que es profesor de la universidad. Él saca conclusiones que lo llevaron a creer en una teoría que no solamente es preferible solamente para él, y es un acto de infanticidio lo que él dice. Dice porque es el caso como que de un bebé tenga discapacidad. Y este filósofo, Peter Singer, prácticamente está practicando un geroncidio. ¿Sí sabe lo que es la palabra geroncidio? Es un genocidio, genocidio. Geroncidio o gerontocidio. Gerontocidio. Ya está, ¿cómo dice? Gerontocidio. Ya, esta palabra gerontocidio, amados hermanos, significa muerte causada a un adulto mayor o a una persona que va en su vientre, viene con una discapacidad. Este tipo tiene ese argumento, ¿sí? Y es un argumento que se transforma aquí en un marco moral, emocional y deshonesto. No es recibida esta versión de este profesor, es un profesor de la Universidad de Estados Unidos en Princeton. Sí, él saca conclusiones que llevar esta teoría significa algo bueno para la humanidad. O sea, a él no le interesa a las personas adultas mayores, por él que desaparezcan. Y aún así los niños que vienen con discapacidad. Por eso digo que este razonamiento de este hombre es emocionalmente deshonesta, inmoral. Me faltaba a mí de explicarle este punto, ¿no es cierto? Ya, punto aparte, mis hermanos. Escriban. Esto se rechaza no porque no tiene sentido. Esto se rechaza no porque no tiene sentido, teóricamente en la realidad. Repito, esto se rechaza porque no tiene sentido, teóricamente en la realidad, es bastante lógico según suposiciones. Es bastante lógico según suposiciones, sino porque no funciona en el mundo real. Mire, lo que yo más o menos le estuve explicando, ¿no? Estas suposiciones de este hombre no funcionan en el mundo real, dice. Porque usted le causaría la muerte a su abuelito si por si acaso vive. Alguien que me conteste. No, No. claro, no, pues.
a un niño que va a nacer, así venga como venga, así Dios quiere darnos. Y nosotros tenemos que recibirlo con afecto y lo más importante, con mucho amor. Por eso aquí este pasaje, eso se rechaza porque en el mundo real esto no funciona. Punto aparte. La creencia de que la moralidad es relativa, la creencia que la moralidad es relativa y que es construida socialmente no resuena con nuestras experiencias. No resuena con nuestras experiencias. Punto seguido. No explica adecuadamente la experiencia humana de la moralidad. No explica adecuadamente la experiencia humana de la moralidad. Aquí, en lo que es la Biblia, el Señor, el apóstol Pablo, declara que hacen ley por naturaleza, aunque tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita con sus corazones. Ya, se refiere a lo que estamos hablando, ¿no? De la creencia de la moralidad. Esto vamos a ver, anote ahí, Romanos capítulo 2. Ahí está eso. Romanos capítulo 2. Punto aparte. Versículo no. No, ahí para que lea todo el pasaje ahí. Bíblicamente vemos que nuestra conciencia es un regalo de Dios. Bíblicamente vemos que nuestra conciencia es un regalo de Dios. Que suena. No. Repito, bíblicamente vemos que nuestra conciencia es un regalo de Dios que nos ha dado. Un regalo de Dios que nos ha dado, coma. Ore, bájale. Algo que Él dejó para revelarnos su naturaleza. Algo que Él dejó para revelarnos su naturaleza. Punto aparte. Él concluyó que este mundo es absurdo, coma. Él concluyó que este mundo es absurdo, coma, como correr tras el viento. Como correr tras el viento. Punto aparte. Al conversar con otras personas, que puedes usar para saber si ellas, que puedes usar para saber si ellas han sentido esta sensación de absurdidad. Esta sensación de absurdidad.
Absurdo. Punto aparte. Primero, ponga ahí, primero, 2 puntos. Primero, 2 puntos. Puedes obtener la respuesta. Puede obtener la respuesta de no estoy satisfecho. Pongan entre comillas esta palabra. No estoy satisfecho. Entre comillas la ponen. Al preguntarles qué cosa, al preguntarle qué cosa, coma, si lo tuviera realmente, le satisfacería, le satisfaría. Le satisfarías. Hay 2 pruebas de fuego, 2 puntos aparte. Hay 2 pruebas de fuego, 2 puntos aparte. Ya tuvimos el primero. Segundo, articula las preguntas, entre comillas. ¿Qué sigue? Articula las preguntas, ponen entre comillas. ¿Qué sigue? Coma. Muy bien. Muy bien, coma. Pasaste la noche increíble. Coma. La mejor de tu vida. Ahora, ¿qué sigue? Entre comillas pone ahí, o signo de interrogación. ¿Qué sigue? Punto aparte. De acuerdo, tienes un trabajo fantástico. De acuerdo, tienes un trabajo fantástico. Signo de interrogación. ¿Qué sigue? Punto aparte. Pídeles que se lleven tus sueños y ambiciones. Pídeles que lleven sus sueños y ambiciones de la vida a su fin lógico. Coma. Y ve si esto de qué sigue se detendrá. Y ve si esto de qué sigue se detendrá. Punto aparte. Muy bien, tienes una casa inmensa. Muy bien, tienes una casa inmensa y otra para vacacionar, coma, entre signo de paréntesis. ¿Qué sigue? Punto aparte. El punto aquí es que parece que tenemos un deseo de más. El punto aquí es que parece que tenemos un deseo de más. 2 puntos seguidos. Más belleza, coma. Más deseabilidad, coma. Más genialidad, coma. Y más alegría. Punto aparte. Tenemos este deseo entre signo de interrogación. Bueno, ¿por qué no podemos llenarlo? Tenemos este deseo, pone ahí signos de interrogación. ¿Por qué no podemos llenarlos? Para cada otro deseo innato.
para cada otro deseo innato. Que tenemos, para cada otro deseo innato que tenemos, coma. Hay un objeto real que satisface ese deseo. Hay un objeto real que satisface ese deseo. Punto aparte. Punto aparte. Por lo que cuando estamos sedientos, beber agua nos satisface. Por lo que cuando estamos sedientos, beber agua nos satisface. Punto aparte. Y cuando estamos hambrientos, comer alimentos nos satisface. Y cuando estamos hambrientos de comer alimentos nos satisface. Punto aparte. Cuando estamos hambrientos de leer un libro, cuando estamos hambrientos, coma, leer un libro o ver televisión no nos satisface. Puede distraernos temporalmente, coma, puede distraernos temporalmente, coma, puede hacer que olvidemos el hambre por algunos minutos o algunas horas. Puede hacer que olvidemos el hambre por algunos minutos o algunas horas, coma, pero finalmente, lo único que realmente va a satisfacernos, lo único que va realmente a satisfacernos, lo suplirá la necesidad, lo suplirá la necesidad que nos hace estar, que nos hace estar con hambre, es la comida. Nos hace estar con hambre, es la comida. Vamos a analizar este punto. Aquí dice que hay dos pruebas de fuego. La una es que si tú articulas una cosa y pasaste una noche increíble, la pregunta es, ¿qué sigue después? Que tienes un trabajo fantástico, la pregunta es, ¿qué sigue? Que cumpliste una ambición de tu vida con un fin lógico, de ahí, ¿qué sigue? Y aquí habla de que, a más de tener nosotros una belleza, de más de algo que tenemos mucha alegría, ya no de tener, siempre vamos a tener deseos de más. No vamos a estar satisfechos, porque dice que cuando nosotros tengamos sed, tomamos el agua, nos satisface por un momento,
después volvemos a tener sed. Pero cuando dice que nosotros estamos hambrientos y queremos comida, eso nos satisface, pero no eternamente. Nos satisfacerá unas 8 o 10 horas. Y de ahí nuevamente viene la necesidad del hambre. O sea, siempre va a haber algo de qué sigue. Y aquí entra algo que nos va a satisfacer de nosotros en nuestra búsqueda espiritual, es la palabra de Dios. Porque cuando vamos a nosotros al culto, salimos satisfechos, ¿no es cierto? Salimos llenos de la palabra de Dios. A veces entramos con una duda en nuestra vida personal y Dios nos da esa palabra para llenarnos de esa duda, para satisfacernos. De ahí las otras cosas naturales, dice este texto, que no nos satisface por siempre. Punto aparte, mis hermanos. ¿Por qué? Escriba ahí, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque creo que lo que la gente está llenando sus vidas, la está llenando temporalmente. Las está llenando temporalmente. Sus necesidades personales, al igual que la comida, o está distrayéndole de encontrar una solución real, o está distrayéndole de encontrar una solución real como la televisión. Este, este quinto argumento, lo que es antrópicos, debate muchas cosas entre lo estable y lo no estable. La ansiedad y calmar esa ansiedad. Es nuestro deseo humanamente hacia el mundo, es un deseo sobrenatural. Y el materialismo jamás va a satisfacer nuestro deseo. Como le dije antes, lo único que va a satisfacer nuestro deseo es la palabra de Dios. A esto se refiere lo que es el argumento antrópico, para testificar la existencia de Dios, lo que estamos estudiando. Amén, mis amados hermanos. Sexto argumento, ontológico. Sexto argumento, ontológico. 2 puntos aparte. Dios es el gran ser que puede ser concebido. Dios es el gran ser que puede ser concebido. Punto seguido. El mayor ser concebible, posee el atributo de la existencia. Posee el atributo de la existencia. Por lo tanto, Dios existe. Por lo tanto, Dios existe. Punto aparte.
La fe en lo sobrenatural es loable. La fe en lo sobrenatural es loable. Más loable que la alternativa. Más loable que la alternativa. Repito todo, la fe en lo sobrenatural es loable, más loable que la alternativa. Punto aparte. Hay ideas equivocadas de que la fe, hay ideas equivocadas de que la fe, generalmente, de que los cristianos, creen en cosas, que aparecen, en cosas que aparecen, disculpe, creen en cosas que parecen cuentos de hada, fábulas o mitos. Repito, creen en cosas que parecen cuentos de hadas, fábulas o mitos. Punto aparte. No creen en cosas basadas en hechos. No creen en cosas basadas en hechos o evidencias o en el pensamiento racional. No creen en cosas basadas en hechos o evidencias o en pensamiento racional, por lo tanto, no pueden ser tomados en serio. Por lo tanto, no pueden ser tomadas en serio. Punto aparte. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué signo de interrogación ponga ahí? ¿Qué significa tener fe? O ponga ahí otro signo de interrogación. ¿Qué decides en qué creer y en qué no creer? Repito, ¿qué significa tener fe? En signo de interrogación, acá, otro signo de interrogación. ¿Cómo decides de creer y en qué no creer? Punto aparte. Literal A. Literal A. Esto es lo esencial para vivir en el mundo. Esto es lo esencial para vivir en el mundo, todos necesitamos ejercitar la fe. Todos necesitamos ejercitar la fe. Literal B. Diariamente ejercitamos la fe. Diariamente ejercitamos la fe al utilizar las tres herramientas de la fe, en utilizar las tres herramientas de la fe, dos puntos seguidos. La razón o conciencia. La razón o conciencia, la intuición
repito, la intuición y nuestras experiencias. La intuición y nuestras experiencias. Punto aparte. Ten cuidado de usar todas estas herramientas. Ten cuidado de usar todas estas herramientas cuando consideres preguntas de extrema importancia. Cuando consideres preguntas de extrema importancia. Punto aparte. Vamos a analizar este párrafo, el argumento ontológico. Dice que Dios es el gran ser que no puede ser concebido. El mayor ser concebido posee el atributo de la existencia. Por eso dice que Dios sí existe. Y en nuestra fe dice que la fe de nosotros es loable y mejor que la alternativa. Loable quiere decir aceptable, lo sobrenatural, más no la alternativa. Porque los que tenemos fe, sí, creemos en lo sobrenatural. El que no tiene fe no cree en lo sobrenatural. ¿Cuál puede ser algo sobrenatural? Cuando alguien lo han desahuciado en alguna enfermedad y Dios hace lo imposible. Sí, eso es como dice, creer y no creer. El que es un cristiano y sabe de la existencia de Dios, estas personas tienen una fe y esa fe la ejercitamos creyendo en la palabra de Dios. Diariamente la ejercitamos utilizando, dice, unas herramientas que es la razón, la conciencia y la intuición en nuestras experiencias. Y es la verdad, porque nosotros usamos la fe cuando hemos tenido o estamos preparados para recibir algo sobrenatural. Sí, entonces dice que hay que tener mucho cuidado en usar estas herramientas de importancia, pues puede haber personas que hablan de fe, pero no, esa fe en ellos no tiene acción. Y la fe se mueve con acción. Esto es lo que dice el argumento ontológico. Vamos a ver una ilustración, una enseñanza de un estudiante de la Universidad de Princeton, dice, en la clase de religión. Estaban hablando de la vida de Jesús y él asumió que él no era Dios, por lo que su discurso sobre el perdón y la resurrección no podía ser, que eso podía ser algo metafórico. En sí, en realidad, este estudiante no creía en Dios, porque dice no cree en la resurrección. Claro que nosotros no vamos a resucitar en cuerpo, en carne y hueso, pero vamos a resucitar espiritualmente.
Pero este joven estudiante de esta universidad, en su discurso de religión, argumenta esto, que hablando de la vida de Jesús, que él asumió que él no era Dios porque no creía en la resurrección. Y así como estos ejemplos, hay muchos, amados hermanos. Anote ahí, Juan 1. Juan 1. Usted ahí va a leer cuando en el Apocalipsis es el último pilar de la fe que en ese tiempo los cristianos tenían. Y lo cuidaban a Juan que los enemigos de él no se enteren que él todavía seguía vivo, porque él estaba escribiendo el libro de las revelaciones, el libro Apocalipsis. Sí, usted ahí en Juan, desde el capítulo 1, usted lee, describe más o menos hasta donde usted ve conveniente y se dará cuenta. Punto aparte. La creación y el diseño. La creación y el diseño. Dos Disculpe, puntos ¿fue el aparte. título o seguí corrido? Sí, un subtítulo. La creación y el diseño. Punto aparte. La creación es hecha por un diseñador inteligente. La creación es diseñada por un creador inteligente y más loable intelectualmente. Y más loable intelectualmente que por causa del azar. O sea, a nosotros no nos hicieron al azar. A nosotros nos crearon inteligentemente, con pleno conocimiento de lo que Dios quería para él. A alguien que lo alabe y lo glorifique. Por eso Dios nos creó. Punto aparte. ¿Cómo empezó todo? Una pregunta de interrogación. Otra pregunta de interrogación. ¿Cuál es el origen del universo? Hay dos respuestas básicas en esta pregunta. Hay dos respuestas básicas en estas preguntas. Literal A. Literal A. Que el universo se autocreó. Que el universo se autocreó. Coma. Digamos, literal B. Literal B. Fue creado por algo más. Fue creado por algo más. Punto seguido. La pregunta es, ¿en qué perspectiva tienes fe? ¿En qué perspectiva tienes fe? Punto seguido. No es una cuestión de ciencias versus fe. No es una cuestión de ciencia versus fe, coma, sino fe versus fe. El naturalismo asume que el origen de todo comenzó a través del tiempo y el azar.
El naturalismo asume que el origen de todo comenzó a través del tiempo y el azar. Punto aparte. Punto aparte. Una ecuación muy simple, 2 puntos seguidos. Fuerza impersonal. Fuerza impersonal. Puede ser llamada como quiera, coma, energía, coma, materia, coma, átomos, coma, espacio, más tiempo, más azar, igual la creación, igual la creación. Punto sí. Dado el tiempo suficiente, a cualquier cosa puede suceder. Dado el tiempo suficiente, cualquier cosa puede suceder. Bien, aquí en este diseño, la creación y el diseño, hay muchas personas que se preguntan cuál es el origen del universo. Que el universo se autocreó, que fue creado por algo más, o los que no tienen fe dice eso. Dice que es una cuestión de asumir a una fe genuina, a una fe verdadera, no a una ciencia que, que los naturalistas dicen que el origen todo comenzó a través del tiempo y el azar, haciendo una ecuación de la fuerza impersonal y otro poco de cosas. Dice, comenzó en el tiempo de las... Es una ecuación al azar que hacen los naturalistas, pero los naturales, los que creemos en la existencia de Dios, tenemos nuestro argumento que todo lo creó Dios. Todo lo creó Dios. Por eso este argumento ontológico son argumentos que venimos estudiando de que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Unos dicen que Dios no existe, otros dicen que Dios sí existe. ¿Y cuáles dicen los que Dios sí existe? Lo que estamos estudiando apologética. Como le digo, la apologética es defender la, la, la palabra de Dios y defender la fe cristiana. Siempre va a haber personas así con estos argumentos sobre la creación, que la creación se hizo por la constelación, energía, materia, átomos, y Por todo el eso Big se Bang. formó. ¿Cómo? Dígame. Todo eso, dice, se formó la creación, dado el tiempo suficiente. Estas cosas cualquiera puede decirlo. Pero nosotros, lo que defendemos la existencia de Dios y tenemos esa fe, esa creencia, que todo el espacio, como dice la constelación, todo, nosotros los seres humanos, eso lo creó Dios. Dice en la Biblia, en 7 días, un día descansó. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Alguien quiere agregar algo? A ver, mi hermana Piedad creo que quería hablar. Piedad Cabrera.
Hola. Ya, hola, es que lo que usted estaba diciendo sobre las diferentes creencias de cómo fue creada la El Tierra, universo. bueno, se dice también del Big Bang, por el universo, por una explosión, por tantas cosas que nosotros Ajá, como cristianos sabemos que no es así, ¿verdad? así es. Ujú. Por eso estamos estudiando por eso le digo los argumentos que hay bastante, 6 argumentos importantes, porque son muchos. Pero estos 6 argumentos son importantes en lo que defendemos nosotros la existencia de Dios, como es este capítulo que ya pasamos en un capítulo lo que es eh, la, lo que es la apologética. Ahorita estamos en el capítulo de la existencia de Dios. Y la existencia de Dios nos presenta 6 argumentos. Y en estos 6 argumentos hay cosas que unos creen y otras que no creen. Creen a su manera, como el ejemplo de este profesor Singer, que, que es partícipe del gerontocidio. Sí, que muerte a las personas adultas mayor y a los niños que salen con discapacidad. Esa es la creencia de él. Nosotros, la creencia es que todos tienen que vivir, porque nosotros no somos nadie para decir tú vives, tú no vives. Eso es solamente Dios. Por eso estamos leyendo estos argumentos. Lo mismo como este estudiante de la universidad que dice que él, Jesús no es Dios y no cree en la resurrección. Yo creo que esta persona piensa que nosotros vamos a resucitar en carne y hueso. No, nosotros vamos a resucitar en espíritu, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a resucitar los que seguimos la creencia de Dios, los que nos apegamos a los mandamientos de Dios, porque yo pienso con mucho temor y temblor, lo digo, no todos vamos a estar en esa bendición, pero yo creo, yo creo en el inmenso y eterno amor de Dios sobre nosotros, que dice la palabra de Dios mismo, que Él perdona nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido verdaderamente. ¿Qué me dice usted, mi hermano? Hola, Amén, claro, ya vamos a ir amén. ya, punto aparte, un subtítulo. Ya ¿Cuál no, es ya la no. probabilidad? ¿Cómo? Dígame, ¿cuál es la probabilidad de la creación? ¿Cuál es la probabilidad de que la creación haya surgido de esta ecuación? Mire este argumento, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la creación haya surgido de esta ecuación? Como ya le digo, algunos creen que en una ecuación de energía, materia, átomos, espacio, más tiempo, más azar, se hizo la creación. Como estamos coordinando con mi hermana Piedad, que ellos creen en una explosión atómica que se formó ahí el universo. Ellos creen que en esta medida, a esta ecuación, surgió la creación y no es así. Nosotros los que creemos en Dios y en su santa palabra, como dice de Génesis, la creación la hizo Él en 7 días. O sea, hay personas que Amén. tienen su pensar, ¿no?
Nosotros no somos nadie para señalar, juzgar ni criticar, sino que esa tarea es de Dios. Nosotros nomás guardamos silencio y estudiamos que eso no está argumentado. Bien, punto aparte. Para hacer esto rápidamente, dejemos de lado gran parte de la creación. Repito, para hacer esto rápidamente, ¿cómo? Dejemos de lado gran parte de la creación, los árboles, las montañas, los atardeceres, punto aparte. Observemos la unidad más básica de la vida. Observemos la unidad más básica de la vida. 2 puntos seguidos. Una sola cadena de ADN. Una sola cadena de ADN, el ADN que tenemos nosotros. Contiene 200 moléculas. Que deben estar en perfecto orden, la posibilidad de una cadena de ADN, se forma a través de las mutaciones. En lo primitivo es extremadamente baja. Punto aparte. Pone ahí signo de interrogación. ¿Cuáles son las probabilidades? Nos vamos a quedar aquí, mis amados hermanos. Ya tenemos las 9 y hay que descansar. Tengo ya 2 horas dando clase al tercer año y con ustedes 4º año. Entonces, mi hermano, le recuerdo que este sábado, creo que es 28 de junio, tenemos la clase presencial.